Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar sobre Colombia. El presidente Gustavo Petro viene denunciando un intento de golpe de Estado, un golpe blando que se está llevando adelante de diversas formas, pero en particular vamos a hablar sobre el Consejo Nacional Electoral que viene llevando adelante maniobras golpistas que tienen que ver. Por ejemplo, en la última noticia sobre este tema es la denuncia en la que acusan al presidente de una supuesta financiación irregular y violación de los topes electorales durante la campaña que lo llevó justamente a la presidencia. Estas denuncias no son nuevas, arrancaron de hecho en febrero del año 2023, pero el uribismo, en conjunto con empresas, con medios de comunicación y con otros sectores de poder, están intensificando, se podría decir, estas maniobras golpistas. Vamos a ver unas palabras del discurso que dio ayer el presidente Petro. Era muy difícil en un país como Colombia que se aceptaran las reglas del juego democrático. Era muy difícil, indudablemente, después que le robaron las elecciones un 19 de abril de 1970 a la Napo, que no intentaran hacer lo mismo ahora. Era muy difícil que una oligarquía acostumbrada a exterminar físicamente partidos progresistas como la Unión Patriótica, aquí decidiera aceptar las reglas democráticas pacíficas. Era muy difícil que estos poderes mafiosos de la corrupción, acostumbrados al genocidio sobre el pueblo y acostumbrados a concentrar la riqueza nacional en sus propias manos y robársela, dejando el hambre detrás de sí y dejando la muerte, fuese a aceptar que alguien que no es de ellos, que alguien que es del pueblo, que haya triunfado en las elecciones limpiamente, con la mayoría popular, lo fuesen a dejar gobernar en paz. No son capaces de aceptar la democracia y la Constitución del 91. Y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia, punto. Y lo que nos corresponde es cómo vamos a responder. Si el pueblo se queda en su casa, arrasan con el gobierno popular y creo que repetirán multiplicado por 10 las páginas de sangre que ellos, el régimen de corrupción, ya ha escrito en Colombia y nos lo ha demostrado. Puede que cometamos errores como todos los seres humanos, pero no podemos cometer ese error de dejarlos volver a través de un golpe de Estado. Bien, ahí escuchábamos las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es muy contundente en la denuncia de este intento de golpe de Estado que están llevando adelante diversos sectores de la oposición, del establishment. Quiero mencionar, como decía, estas denuncias del CNE no son las primeras, no son la primera maniobra golpista que se lleva adelante contra Petro. Quiero mencionar entonces algunas de ellas. Por ejemplo, en el plano legislativo se le anuló la posibilidad de avanzar con algunas reformas como la de salud. Esa fue la primera reforma que le traban al gobierno y luego hay otras tantas que formaron parte de la promesa de campaña del pacto histórico. Por otra parte, mencionemos también que la Corte rechazó la creación del Ministerio de Igualdad, cartera que en la actualidad preside la vicepresidenta Francia Márquez. También fueron sancionados funcionarios y se les quitó la representación en ambas cámaras y se anuló algunas normativas que tienen que ver
con políticas sociales del gobierno. Para profundizar sobre este tema nos visita hoy el politólogo Cristian Arias. Cristian, gracias por venir a Barricada TV. Contanos primero que nada sobre esta denuncia de intento de golpe de Estado que realiza el presidente Petro y por qué se puede entender dentro del proceso de lawfare. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es algo que vos mencionaste y es, esto no arranca recién. Desde el año 2020, sí, podríamos decir que el 2023, Petro viene advirtiendo de que hay en marcha un plan de golpe blando. Esto quiere decir que se va instrumentalizando una serie de medidas mediáticas y judiciales que buscan corroer la legitimidad del gobierno, ¿no? En este caso, lo del Consejo Nacional Electoral sería lo más preocupante. Ahora vamos a comentar rápidamente por qué, pero en las últimas semanas, sobre todo desde el 21 de abril, que fue el momento en el que se desarrolló la última manifestación de la oposición, una marcha que se hizo aquel domingo, ha tenido un asedio o una intensidad en los medios de comunicación, una serie de denuncias que colateralmente han ocurrido en distintos espacios que apuntan, diría yo, en un grupo a la ilegitimidad de origen del gobierno, ¿no? A esto de la campaña estuvo viciada, superó los topes de financiación, o hubo dineros irregulares, que eso también está en otro de los procesos que se están cursando. Y por otra parte, creo que la otra parte de la matriz está más concentrada en el contexto de la actual gestión, que tiene que ver con la corrupción. Es decir, este gobierno es tan corrupto como los anteriores, el cambio es más de lo mismo. Con lo del Consejo Nacional Electoral hay que destacar que es un órgano que cuenta con 9 magistrados. De estos, 2 han presentado una ponencia para que el conjunto del Consejo acuse al presidente, cosa que no le compete. No es el Consejo Nacional Electoral que tiene competencias en la Constitución para poder hacer ese tipo de acusaciones. En todo caso, tiene que cursarse a través de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes una investigación que además denuncia al Senado o al presidente y se abra todo un proceso, digamos, de juicio político. Hacia allá podríamos pensar que puede ser el escenario al que se dirija toda esta estrategia, y es desde ahí donde ha advertido Petro que lo que se busca es retirarle, digamos, lo que legítima y legalmente ganó con el voto popular mediante maniobras de sectores que no son electos popularmente, ¿no? Ese es un poco el conflicto que él denuncia frente a toda esta operación, que, insisto, no es de la hora actual, sino que ya viene sucediéndose por lo menos hace un año y medio. Claro, como uno de los posibles horizontes de la oposición, vos marcás el posible juicio político al gobierno, al presidente Gustavo Petro. Como horizonte opuesto, quizás, Petro planteó en un discurso en el 1 de mayo, el Día del Trabajador, frente a una multitud, la posibilidad de, o mejor dicho, el gobierno va a impulsar una asamblea constituyente, y por eso te quiero preguntar cuál es el fin que tiene el gobierno con esto. Primero explicar también, es un mecanismo que en la Argentina no es tan conocido, como en otros países quizás está más en la política cotidiana. Primero explicar de qué se trata la Asamblea Constituyente y si efectivamente va a servirle al gobierno o puede llegar a servirle para impulsar finalmente las reformas que el Congreso actualmente le traba. La Asamblea Nacional Constituyente es un recurso con el que cuenta la Constitución y que habilitaría a una reforma total o parcial de la Carta Magna, o por lo menos eso en lo formal. Yo observo que Petro no está concentrado en que se realice una Asamblea Nacional Constituyente. Él siempre ha defendido, a mi modo de ver, incluso además, la Constitución del 91, de la que él digamos, fue partícipe por lo menos por integrar el movimiento 19 de abril o el M19, que es uno de los que participó en esa constituyente y que le permitió posteriormente a él ser diputado nacional. Entonces, yo pienso que lo que él está tratando de hacer es activar políticamente a la sociedad, politizarla,
porque realmente el momento constituyente sí, más bien es algo que sí se ha intentado, por lo menos en la última década, lo hemos intentado de distintas orillas del movimiento social y popular, y es abrir procesos constituyentes que permitan a la ciudadanía politizarse, empoderarse, visibilizar sus agendas, conocer los mecanismos de participación y destrabar una serie de dinámicas que separan al pueblo colombiano de sus representantes, a pesar de que la Constitución incluye mecanismos deliberativos para la sociedad colombiana en la forma de participación abierta. No es una representación tan indirecta como muchas otras constituciones en nuestro continente lo tienen, sino que el pueblo colombiano puede intervenir, interpelar también a sus mandantes. Yo creo que está más pensando en eso y en que cobre aún más fuerza el proyecto del pacto histórico en las bases populares que sin lugar a dudas lo siguen apoyando masivamente. Las marchas que vos mencionaste, donde se da este discurso el 1 de mayo, superaron, pero con creces, ¿no? Las marchas del 21 de abril de la oposición. Entonces yo creo que ahí es donde está el núcleo central de la propuesta de Gustavo Petro. Quiero hablar sobre esta, como vos decías, Petro se apoya en su base popular, llama a la movilización, de hecho de manera muy activa, como decíamos, tengo un bicho, de manera muy activa llama a movilizarse y a expresarse a través de una asamblea constituyente. Quiero consultarte en realidad por las bases de apoyo del poder real, que si es que Petro las tiene, teniendo en cuenta que Colombia se trata de un país que históricamente hay alta presencia de la violencia política, existencia de paramilitares, hay declaraciones de ex comandantes del ejército, por ejemplo, en contra de Petro, el uribismo sabemos que es una fuerza muy desestabilizadora. Entonces, frente a todo eso, la pregunta sería si el actual gobierno tiene apoyo en alguna base de poder real. El poder real con el que cuenta Petro está traducido en la posibilidad de movilización y de ratificación en los mecanismos democráticos o procedimentales de la democracia que van a darse en el próximo 2026, por lo menos hasta ahora. Yo pienso que está enfrentándose de manera cada vez más intensa a una oposición feroz, que como bien decís, cuenta también con segmentos armados de la población, es decir, hay todavía vigencia del paramilitarismo en el país y el paramilitarismo ha operado no solamente como un instrumento de financiación a través del narcotráfico, sino para el exterminio político de quienes se han opuesto a su proyecto histórico y quienes han propuesto lo que hoy, por ejemplo, parcialmente defiende el gobierno del pacto histórico: redistribución de la tierra, restitución de derechos, nuevas reformas que pongan el centro en los sectores excluidos, que desmercantilice los derechos que durante 30 años del neoliberalismo se fueron conculcando para la sociedad. Entonces yo creo que es ahí donde está ese plano de confrontación. Él ha intentado, eso se vio momentáneamente durante sus primeros meses de gobierno, abrir el juego a la participación de los sectores de las élites tradicionales, conformó una especie de gobierno de unidad nacional que duró muy poco porque se advertía que esos sectores lo que querían era precisamente constreñir sus apuestas de reforma, y se vio posteriormente cómo trabaron esas reformas en el Congreso de la Nación. La primera reforma, que fue la tributaria, que le iba a permitir tener las nuevas bases económicas para que en el 2023 tuviera, digamos, los recursos para poder gobernar, fue, decimos en Colombia, peluqueada, ¿no? Fue mutilada en los segmentos quizá más trascendentales y reducida casi que a 1/3 de lo que se pretendía recaudar, precisamente para no tener que afectar a las grandes fortunas de los capitalistas colombianos. Entonces, esa es un poco la correlación de fuerzas que hay hoy. Sin embargo, y me parece que es importante aclarar, la que podemos llamar derecha colombiana se encuentra hoy dispersa. También está en un proceso de disputa por quién conduce, ahora que el uribismo ha pasado quizá a un momento de declive, ha perdido esa influencia que históricamente tuvo, se ha deslegitimado, sobre todo, la muestra es que gane Gustavo Petro, es la bancarrota del uribismo, ¿no? Entonces, ahí hay una disputa y quizá toda esa masa que se opone hoy a Petro no tiene una conducción centralizada, no tiene un discurso coherente aún que esté hilando hacia dónde va a, digamos, decantarse una posible victoria de algún opositor de Petro.
Una de las críticas que se le suele hacer a esta llamada segunda oleada progresista en la región es que frente a las críticas, frente a los ataques de sectores de derecha o centro-derecha, se moderan, bajan las banderas, bajan algunas promesas de campaña o algunas iniciativas del propio campo popular para intentar que la derecha deje de atacar o deje de avanzar. Esto hay que decir, en general no les viene funcionando. Está el caso de Boric en Chile, Alberto Fernández acá, con vaivenes Pedro Castillo en Perú quizás. Frente a esto, con un escenario también de maniobras desestabilizadoras, de trabarle las reformas en el Congreso, Petro pareciera estar haciendo lo contrario, ¿no? Frente a un ataque o una avanzada de la derecha, pareciera radicalizar o al menos levantar más fuerte sus banderas, sus discursos, sus proyectos de reforma. Te quiero preguntar primero si coincidís con este análisis y además, teniendo en cuenta, si coincidís, ¿qué lectura política, por qué pensás que Petro lo hace? Coincido y pienso que Petro entiende que si no cumple lo que promete o no se comporta con coherencia lo que prometió, va a hacer que su proyecto se diluya o fracase. Más pronto que tarde y no por la fuerza de la oposición, sino porque pierda la adhesión que logró concitar con su propuesta del pacto histórico. Eso me parece que es fundamental. Y sí veo que en ese sentido Petro se comporta como un actor disruptivo para la política colombiana y latinoamericana en este contexto, en un contexto donde frente a quizá una estrategia que disloca a la política tradicional, muchos optan por la moderación. Petro opta por una respuesta en la que insiste en, mis principios son estos, mi coherencia, mi acción coherente a ellos tiene que ser esta. Entonces, yo no puedo aceptar, que la oposición venga a condicionar mi gobierno y mis reformas, o sea, que condicione el programa del pacto histórico para que no tenga ningún tropiezo en mi gestión. Yo lo que tengo que hacer es cumplir con el mandato popular y con las necesidades que se están viendo en la sociedad colombiana, porque lo que sí se ve es una recuperación, pero una muy lenta recuperación, porque los dispositivos que hacen que funcione y que se concentre la riqueza en el país todavía no se han podido desmantelar. Entonces, ahí es donde me parece que Petro insiste en ir hacia adelante con lo que tiene. Bien, hablábamos hace un ratito sobre la fuerza militar, que tiene toda una historia en Colombia, en Latinoamérica en general, pero en Colombia en particular. Petro llegó al gobierno con una serie de promesas en ese sentido. Entiendo que tomó algunas políticas apenas asumió, como una purga de la cúpula o también quitar la obligatoriedad del servicio militar. Te quiero preguntar en sí, ¿en qué quedaron esas reformas? Esas reformas están condicionadas por otros escenarios, ¿no? Viéndolo prospectivamente, tendría que darse un escenario en el cual haya una resolución del conflicto social y armado en el país. Pienso que la política de paz total sería la que tendría que jugar ese papel, aunque hay unos grandes escollos por superar todavía en medio de eso. Entonces, para que se pueda avanzar en la reforma de la seguridad y la defensa y que, por ejemplo, se cumpla esta promesa de poder separar institucionalmente esos roles, poder transformar de fondo la doctrina de las Fuerzas Armadas y constituir un nuevo esquema de seguridad humana, que eso es lo que se ha propuesto, y creo que ya hay algunos documentos que se encaminan a eso. Hay un documento sobre seguridad humana, hay una nueva política de drogas que está en curso, que se tramita a través del Ministerio de Justicia. Entonces, creo que todo esto confluye en un escenario en el cual se tiene que arribar para poder que se dé esto. Y también pienso que hay una correlación que todavía no le es favorable al gobierno y que eso antecede a la victoria del presidente Petro. Y es que en marzo del 2022 no logró ganar las mayorías parlamentarias. Esa fue la apuesta del pacto histórico. Ellos, cuando plantearon la campaña, planteaban el 83-55 como la fórmula en la que tenían que tener como para poder controlar ambas cámaras y que eso viabilizara las reformas. Con un esquema como ese, muchas de las discusiones que estamos teniendo hoy no las tendríamos. Estaríamos discutiendo en cómo se están haciendo una serie de reformas o qué le faltarían a las reformas que se estuvieran pensando. Y creo que la reforma del sector defensa está muy asociada a eso.
Creo que se han tomado las medidas que están a disposición del Ejecutivo, como esto que vos mencionaste, y que por ahí en la primera etapa de este gobierno aprobó el Congreso, como lo de la paz total y la posibilidad de que se implemente el servicio social para la paz en reemplazo al servicio militar obligatorio. Es decir, hay una opción hoy de prestar el servicio militar o de desarrollar tareas de índole social. Bien, quiero mencionar que hace 1 o 2 semanas, si no me equivoco, Petro anunció la ruptura de relaciones con el Estado de Israel y llamó al primer ministro Netanyahu como un genocida, está llevando adelante un genocidio. Bueno, es una acción muy fuerte teniendo en cuenta que Colombia tiene relaciones históricas con Israel y con la OTAN en general. Te quiero preguntar, a partir de esta decisión, que como digo parece bastante importante, bastante fuerte, ¿qué nuevos debates políticos, sobre todo en materia de esto que charlábamos, transformaciones de defensa y seguridad, qué nuevos debates se abren dentro del pacto histórico? Es muy importante tener en cuenta que durante los últimos, 30 años, Colombia ha tenido una vinculación muy fuerte con la industria militar israelí. Su flota de aviones caza son Kafir, que son de ese origen, tiene la producción de fusiles a través de Indumil, tiene sistemas de seguridad, software, etc. Y lo que ha habido, y eso me parece importante señalar, es una acogida por parte de los sectores que hoy conducen en las Fuerzas Armadas, la industria militar, de pensar en reemplazar o sustituir ese tipo de importaciones para aprovechar quizá el parque industrial que se ha implementado en el proceso del Plan Colombia durante los últimos años y que sea Colombia la que sustituya, la que produzca, la que desarrolle nuevos proyectos en ese sentido. Creo que hacia ahí podría dirigirse uno de los debates. Creo que hay otro debate que tiene que ver más con la política internacional y lo que llaman el orden internacional basado en reglas. Yo creo que Petro está haciendo varios llamados a alterar el esquema actual, a democratizar la política internacional. Lo ha dicho en la última conferencia de seguridad de Múnich, lo dijo después de la cumbre de la CELAC, que América Latina tiene que unirse en un bloque de seguridad y defensa para defender sus intereses y para presionar para que allá, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las decisiones dejen de estar tomadas por el circuito cerrado de quienes son los mayores productores de armas y los mayores impulsores de guerras en el mundo, y que empecemos a cambiar el orden de prioridades. En un mundo donde, por ejemplo, Petro insiste, la crisis civilizatoria está de la mano de la exacerbación de la producción capitalista que destruye el horizonte vital de nuestro planeta, la prioridad no puede ser cuánto dinero se envía para, por ejemplo, comprar misiles y sistemas de defensa para Israel, o cuánto se provee para Ucrania, ¿no? Que al final lo que termina haciendo es una transferencia, una pirueta que termina en las grandes corporaciones del Pentágono, grandes corporaciones del complejo militar e industrial estadounidense. Entonces, es una forma de aceitar el capitalismo de hoy, que está en detrimento, que está en declive, está contra la humanidad, y me parece que eso abre otro horizonte. Ojalá y en Colombia podamos avanzar en esos debates y no nos quedemos simplemente en la defensa de los procedimientos de la democracia, porque realmente lo que hace es obstruirnos un horizonte de cambio real como humanidad. Cristian, para terminar, yo sé que faltan más de 2 años para las elecciones, pero te quiero preguntar ¿qué podemos ver desde ahora? ¿Cómo podemos leer el panorama de acá a 2 años, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Asamblea Constituyente sí o no, maniobras golpistas, ¿qué tanto pueden efectivizarse? ¿Qué hay que tener en cuenta de todo este escenario para leer las elecciones que son en 2 años? Pongámoslo en plano de escenarios. En un escenario podríamos hablar de que el gobierno va a tener que padecer el acoso permanente de las instituciones judiciales, de que quizás se inicie un proceso en la Comisión de Acusaciones, algo que ya tiene un precedente en el gobierno de Ernesto Samper y que le restó muchísimo margen de maniobra para ejecutar sus políticas, que además lo deslegitimó fuertemente. Hoy se pudo quizá recuperar con una posición progresista entrado el siglo XXI, pero que
hasta los 2000 padeció digámoslo, un rechazo popular muy alto, tanto él como su gestión. Entonces eso puede repetirse y creo que estarían en búsqueda de eso, mellar esa legitimidad. Pero por otra parte podríamos ver que el gobierno ha decidido implementar una serie de cambios y apresurar la ejecución del presupuesto público para que se ejecuten obras, que se ejecuten o se concluyan una serie de obras que se iniciaron, y eso quizá le empiece a dar también la posibilidad de mostrar éxitos de su gestión. Eso es lo que creo que se viene para los próximos 2 años en el plano de la gestión gubernamental. Y en el plano de la conexión popular, que se me parece que es el gran dilema que tenemos los progresismos latinoamericanos, es que no hemos podido superar esa separación que se genera entre Estado y movimiento social. Creo que ese movimiento social que empieza hoy desde el mismo gobierno a convocarse para que se reagrupe, para que se reorganice, para que deje la dispersión y que, por ejemplo, confluya en un mismo instrumento político, la coalición del Pacto Histórico, son los grandes desafíos que pueden garantizar la victoria en el 2026 a Gustavo Petro o al proyecto del Pacto Histórico para que tenga continuidad. Muchas gracias, Cristian, por venir a Horizonte Sur Global. A ustedes por la invitación, siempre es un gusto visitar Barricada TV. Bien, antes de finalizar, los y las queremos invitar a sumarse a la comunidad BTV. Horizonte Sur Global es posible gracias a que existe una pantalla alternativa como Barricada TV, en donde contamos y podemos ver las noticias que en otros canales no se cuentan o que se cuentan desde la postura de las clases dominantes o de la hegemonía. Por eso es muy importante que realices tu aporte a la comunidad BTV. Como decía, vamos a ver el QR en pantalla. Ahí me avisan que se está viendo. A partir de este aporte, si estás en Argentina, podés participar por diversos sorteos de productos y servicios de la economía popular. Y lo más importante, hagas desde donde hagas este aporte, estás justamente sumando para que esta pantalla pueda seguir creciendo. Hecho entonces el chivo, vamos a finalizar con esta edición de Horizonte Sur Global y como siempre los esperamos la próxima. Gracias por estar del otro lado.